Apodada por los medios como el demonio rubio, esta joven de carita angelical confabuló con su novio para acabar con la vida de sus padres. La razón, el dinero. Para esta historia vamos a viajar a Sao Paulo. Então, se você está no Brasil, deixe un comentario. Esta era la familia von Richthofen. Y no hablo alemán, pero creo que se pronuncia así. Y si eres amante de la historia, muy seguramente este apellido te suena. Y es porque nada más y nada menos, así se llamaba, el temido Barón Rojo, el mismo en carne y hueso. Pues Manfred, este señor de acá, era su sobrino. Y bellezas, si no saben quién es, Google siempre está disponible para ustedes. El punto es que se pueden imaginar la estirpe de esta familia. Era una familia de la aristocracia alemana más alta de lo que se puedan imaginar. Pero se imaginarán también que por la Segunda Guerra Mundial, la familia perdió gran parte de su patrimonio. Así que Manfred se fue a Brasil. Y eso es importante porque siendo ingeniero consiguió un trabajo que le permitió tener una fortuna impresionante. Era uno de los altos ejecutivos de Dersa, que en pocas palabras es la compañía que controla todo el sistema de autopistas de Brasil. Se casó con Maricia, quien era una psiquiatra reputada. Decían que era una eminencia en su campo. Y tuvieron dos hijos, la señorita, que ya la van a conocer más a fondo, y André, que era el hijo menor. Los dos hijos tuvieron una infancia tranquila, perfecta, llena de lujos, etc. Pero ellos dos eran muy diferentes. Mientras que André era un joven tranquilo, algo así como un geek que le gustaba leer, los juegos de video, etcétera, etcétera, Susan era más bien el tipo de niña materialista, malcriada, consentida, que pues lo tenía todo. Pero bueno, fue así como un domingo de 1999, la familia fue a pasar el día al parque de Ibirapuera, donde se estaba llevando a cabo un evento de aeromodelismo. Y allí la tragedia entraría a sus vidas. Uno de los que estaba exponiendo era Daniel Craviños, un joven de 19 años de clase más bien baja. Andreas, quien tenía 12 años en ese momento, le dijo a sus papás que por favor él quería ver exactamente qué era. Estaban ofreciendo un curso de aeromodelismo y Andreas se inscribió. Así que empezó una relación con Daniel tipo maestro-alumno y se fue convirtiendo poco a poco en amistad. Pero la que también se fue acercando poco a poco a Daniel fue nada más y nada menos que Susan. En ese momento tenía más o menos 15 años. Inicialmente todo empezó como un coqueteo inocente entre dos adolescentes, nada grave. Así que sus padres no le pusieron atención. Pero con el pasar del tiempo, el coqueteo se convirtió en noviazgo. Y el noviazgo se convirtió en obsesión. Y es que, por ejemplo, entre otras cosas, este señor Daniel mandó imprimir una almohada con la cara de Susan. Aunque no sobra decirle que la que le echó los perros fue ella. Le mandó una carta diciéndole que pues le gustaba. Y Daniel, ni corto ni perezoso, le siguió el juego. Pero este romance estaría por hacer estragos en la familia. La relación siguió su curso y a los 16 años Susan perdió la virginidad en un motel de carretera. Y este se convertiría en el sitio de encuentro de la pareja. Allí empezaron a consumir sustancias, como la plantica verde, el polvo blanco y bebidas alcohólicas. Y para camuflar estas salidas muchas veces se llevaban al hermanito menor. Susan empezó a tener muchos cambios en su comportamiento, por lo cual los padres decidieron empezar a investigar. Ella había sido siempre muy educada y obediente, sin embargo, de un tiempo para acá ellos se dieron cuenta que estaba muy rebelde e insolente. Se dieron cuenta que el cambio había sido desde que estaba con Daniel. Y al investigar sobre él y su familia se dieron cuenta que no era para nada lo que querían en un novio de su hija. El padre había estado en prisión y el hermano acababa de salir de un centro de rehabilitación por adicción al polvo blanco. Así que le ordenaron a Susan que tenía que terminar con esa relación de manera inmediata. Y es que, por ejemplo, ella decidió no ir a su propia graduación para estar con Daniel. Luego entró a estudiar Derecho, se le daban muy bien los estudios, hablaba 3 idiomas, aparentemente todo iba bien. Pero Susan empezó a mentirle a sus padres para poder estar con Daniel. En abril de 2002, por ejemplo, Susan le dice a su madre que se va a estudiar donde una amiga y que se va a quedar a dormir allá. Pero su madre, que no es boba, se fue hasta donde su amiga a averiguar si efectivamente ella estaba allá para darse cuenta que no. Así que al otro día cuando volvió sus padres la estaban esperando en la sala de la casa y ella tuvo que confesarles que estaba con Daniel. A partir de allí solo fueron problemas. De hecho, los vecinos testificaron que muchas veces oían peleas. Y es que Manfred muchas veces se fue a los golpes con Daniel. Todo para intentar que dejara en paz a su hija, pero no lo logró. Hasta que el 12 de mayo de ese mismo año llegó la gota que derramó la copa. Para el Día de la Madre toda la familia había planeado ir a un restaurante a las afueras de la ciudad, sin embargo, la jovencita decidió que no quería ir. El padre entra en cólera y la bofetea, por primera vez en su vida. Susan dice que no va a volver jamás a la casa, se va, pero al poco tiempo vuelve. Como dicen por ahí, con el rabo entre las piernas. O eso parecía.
Delante de sus padres se quita un anillo que era un semicompromiso que tenía con Daniel, les dice que ya terminó la relación, que ya no hay salida, que ya es definitivo, etcétera, etcétera. Mentira. Y es que esta parejita no iba a permitir que su fuente de ingreso se le fuera así nomás. De hecho, en la Academia de Aeromodelismo de Daniel le decían a Susan la gallinita de los huevos de oro. Porque pues evidentemente el joven llegaba con regalos y objetos que él no se podía permitir. Y claro, todos eran patrocinados por Susan. De hecho, ella era la que pagaba absolutamente todo. Y aquí se empezó a fraguar el plan macabro de esta parejita. El 31 de octubre del 2002, el día de Halloween, los dos hermanos se van a un cibercafé, supuestamente a celebrar el cumpleaños de Susan, que era a principios de noviembre. Pero poco después de la medianoche, cuando llegan a la casa, oh sorpresa, la puerta está abierta. Susan empieza a llamar a sus papás muy preocupada, y viendo que sus papás no responden, incluso le da un cuchillo a André para que se defienda. Cuando sube a la habitación de sus padres, la escena que encuentra es macabra. Los dos estaban sin vida. Manfred había sido golpeado, mientras que Maricia no solo fue golpeada, sino que tenía una toalla en la boca. Inmediatamente llamó a la policía. La escena era un desorden. No solamente había cosas por todas partes, sino que además la caja fuerte estaba abierta. La policía llega a la escena del crimen y evidentemente saca a los dos niños. Una vez afuera, Susan se le acerca a un policía y le pregunta que cómo están sus padres. El policía, por no alarmarla, le dice que están bien. A lo que Susan le responde, ¿cómo? El policía en ese momento no ató cabos, pero después el comportamiento de la joven iría de mal en peor. Pero bueno, de la escena del crimen los investigadores pudieron concluir dos cosas. Una, que los culpables eran aficionados. Y dos, que además los victimarios conocían a la pareja, ya que la caja de seguridad estaba abierta, las alarmas estaban apagadas y no había ningún signo de que hubieran forzado la puerta. Pero con esa carita de ángel, ¿quién habría sospechado de ella? Nadie. Así que la investigación siguió su camino. No obstante, la policía se dio cuenta de algo muy extraño en la actitud de Susan. Y es que mientras su hermanito estaba atacado llorando, completamente transformado en shock, ella no hacía sino darle besos a Daniel y sonreírle. Y escarbando un poco, la policía se enteró que los padres no aprobaban esta relación. Pero esto no fue todo. Como les conté, a los pocos días era el cumpleaños de Susan. Así que sin importarle que sus padres acabaran de fallecer, a ella le pareció lo más prudente y lo más normal hacer una fiesta en la piscina de su casa. Sin embargo, esto no fue lo que delató realmente a los asesinos. El cabo sin atar fue este señor, Cristian Craviños, el hermano mayor de Daniel. Y es que a él le pareció lo más normal del mundo comprarse una moto último modelo y pagar en dólares en Brasil y en efectivo. Por fortuna, el vendedor no le pareció nada normal y llamó a las autoridades. Y hasta ahí les llegó la guachafita o la parranda a estos dos y, obviamente, a Susan. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues hay que retroceder un poquito a julio de ese año del 2002, cuando Manfred y Maricia se van de vacaciones junto con Andreas. Durante un mes a esta niña le queda la casa desocupada para hacer a diestra y siniestra con su novio y sus amigos. Y pues evidentemente esto le queda gustando, entonces cuando los papás vuelven, ella les propone que si les puede por favor comprar un apartamento para que ella se vaya a vivir con su noviecito. Evidentemente los papás le dicen que no, que cuando ella trabaje y se mantenga, se compra sus cositas. Esto obviamente no le gusta ni cinco a Susan, quien ya se dio cuenta que el estorbo en realidad son sus papás. Así que ese 31 de octubre del 2002, ella efectivamente va con Andreas al cibercafé, pero lo deja ahí y le dice que se va al motel con Daniel. Andreas ya estaba acostumbrado a estos ires y venires de su hermana, así que no le pareció nada grave. Él se quedó en el cibercafé mientras ella se fue a encontrar con Daniel y con su hermano Cristian. Se dirigieron entonces a la casa de los padres de Susan. Ella entra, abre la puerta, desactiva las alarmas y apaga las cámaras. Acto seguido sube a ver si sus padres efectivamente están dormidos y cuando se da cuenta que sí, les da la señal a ellos dos para que entren. Y les voy a leer en palabras textuales lo que dice esta mujer. Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde.
Y es que ellos ya habían planificado todo, incluso habían conseguido armas, estuvieron haciendo ensayos unos días antes, pero se dieron cuenta que hacía demasiado ruido, así que el ataque tendría que ser cuerpo a cuerpo. Una vez Susan les da la señal, hacen una cuenta regresiva. 3, 2, 1 y Daniel se encarga de quitarle la vida a Manfred de un solo golpe. Pero Christian no tuvo tan buena puntería. Le dio un golpe a Maricia, pero ella quedó viva y prueba de esto es que ella tenía 3 dedos fracturados en señal de defensa. La golpeó por lo menos 5 veces más hasta finalmente coger una toalla y metérsela en la boca para cortarle la respiración. Acto seguido manipularon la escena del crimen para que pareciera un robo. Tiraron cosas al piso, abrieron la caja fuerte evidentemente. Claramente sacaron toda la plata que había en la caja fuerte, que eran aproximadamente $5.000, 6.000 euros y 8.000 reales, que vienen siendo más o menos como $1.500. Salieron de ahí los tres, dejaron a Christian donde su abuela y Daniel y Susan se fueron para el motel de siempre. Se aseguraron de dejar una coartada, entonces pidieron comida en la suite presidencial y obviamente pidieron la factura. De allí se dirigieron a recoger a Andreas y más o menos a las 3 de la mañana recogieron al niño, dejaron a Daniel en su casa y se dirigieron a la mansión los dos hermanos von Richthofen. Y aquí empezaría el teatro. Una vez llegaron a la mansión se dieron cuenta que la puerta estaba abierta. Llamaron a sus padres, como no respondían, entonces Susan pensó que había alguien dentro de la casa, por lo que le dio un cuchillo a Andreas para que se defendiera por si las moscas. Como se dieron cuenta que nadie respondía, se asustaron y llamaron a Daniel. Una vez este llegó a la casa, siguieron con el teatro. Llamaron a los celulares de Manfred y Maricia y evidentemente no hubo respuesta, por lo cual llamaron a la policía. La policía llegó, entró a la casa, subió y vio la escena. Cuando bajaron a darle la noticia a los dos hermanos, evidentemente Andreas estaba destrozado. Sin embargo, Susan lo primero que preguntó fue ¿cómo murieron? A la policía se hizo raro, sin embargo, no ataron cabos en ese momento. Y es que con esa carita de no romper un plato, ¿quién iba a sospechar de ella? Pero el comportamiento de Susan empezó a empeorar. Y es que mientras Andreas lloraba atacado, Susan preguntó qué debía hacer legalmente y dio exacta la suma que desapareció de la caja fuerte. A esto se le suma que cuando se los llevaron a la estación de policía para tomarles declaración como parte del protocolo, Andreas no hacía sino llorar mientras que Susan y Daniel se daban besos apasionados y se sonreían el uno al otro. Y a todo esto se le sumó que 3 días después, en el cumpleaños de Susan, a ella le pareció lo más prudente hacer una fiesta con todos los amigos en la piscina de su casa. Pero incluso hasta ahí la policía le dio el beneficio de la duda. En realidad, la gota que rebasó la copa no fue todo esto. El cabo suelto fue que a las 48 horas aproximadamente el señor Christian Craviños, hermano de Daniel, le pareció lo más normal comprarse una moto importada, último modelo, pagar en efectivo y en dólares. Por fortuna, al de la tienda se le hizo muy raro y le avisó a las autoridades. Y fue así como el 8 de noviembre Christian fue detenido y sin ningún problema abrió la boca y contó todo. Dijo que él participó en el plan que había sido idea de Susan directamente porque le habían dicho que le iban a dar mucho dinero y que ella lo único que quería era quedarse con toda la herencia de los von Richthofen. Así que las 3 joyitas fueron detenidas. Pero pues es que no terminan de embarrarla y hice video largo porque es que esta historia tiene demasiados detalles. Por ejemplo, que el 14 de noviembre Andreas va a visitar a su hermana en prisión. Luego de la visita, al juez le llega una carta supuestamente escrita por Andreas diciendo que perdonaba a su hermana. Luego se supo que lo habían obligado a escribir esta carta. Así que Andreas se mudó con su abuela materna y su tío y no se volvió a saber de él. Evidentemente cortó lazos con su hermana, entre comillas. Pero es que esta historia sigue y sigue y sigue con vainas que uno dice, ¿pero qué? Pues resulta que en el 2005 la corte le permitió a Susan esperar su juicio en libertad. Pero como esta niña parece que es profesional en meter la pata, y fuera de eso le encanta ser el centro de atención, pues se puso a dar entrevistas con medios. Y en una de esas entrevistas fuera de cámaras, los micrófonos captaron cómo su abogado le decía a Susan que era hora de llorar para dar lástima. Por lo que obviamente en 2006, cuando fue la entrevista, la justicia le ordenó volver a prisión. Y el 17 de julio del 2006 empezó el juicio. Y eso parecía un partido de tenis, se echaban la culpa los unos a los otros. Los hermanos decían que todo había sido idea de Susan y culpa de Susan, que ella había sido la que había planeado todo para robar a sus padres y quedarse con la herencia.
Pero Susan decía que no, que la culpa había sido de los hermanos porque ella estaba muy drogada en el momento de los hechos. Pobrecita, pobre Ángel. Pero esto no fue suficiente. Y es que en lo que duró el juicio, esta mujer no botó ni siquiera una lágrima. Ni siquiera cuando el 22 de julio el tribunal la sentenció a 39 años de prisión y 6 meses más en régimen semiabierto por fraude procesal, ya que ella intentó alterar la escena del crimen. Daniel fue condenado exactamente a la misma pena. Christian, por su parte, fue condenado a 30 años en régimen cerrado y 6 meses en régimen semiabierto. Ahora sí, el final final. Andreas fue declarado heredero único de la fortuna de sus padres, evaluada más o menos en unos 3 millones de dólares. Se sabe que en 2017 sufrió de adicciones y tuvo que ser internado para desintoxicarse. En 2013, los hermanos accedieron al régimen semiabierto, es decir, que ellos pueden trabajar fuera de la cárcel, pero deben volver a dormir todas las noches. En 2014, Daniel se casó, no con Susan, y en 2018 pasó a régimen abierto, que quiere decir que él debe presentarse con cierta frecuencia en la cárcel, pero pues que ya está libre. Por su parte, Christian recobró la libertad completamente en 2017. ¿Y qué pasó con nuestro querido demonio rubio? Pues que en el 2014 se casó en la cárcel con otra reclusa. Luego a Sandra Regina Ruiz, que era la esposa, la pasaron a otra prisión, por lo cual terminaron la relación. En la última entrevista que se le hizo, dijo que quería ser pastora evangélica, que tiene una relación con un empresario de transporte y que quiere ser madre. Y la pregunta del millón, ¿está en libertad? Pues en octubre del 2015 se ganó el régimen semiabierto, que ya les expliqué de qué se trata. Mis amores, hasta aquí llegó este caso, espero que les haya gustado y les recomiendo que se vean el documental de esta niña, bueno, que ya no es tan niña. Se llama La chica que mató a sus padres y está en Amazon Prime Video. No sé si haya otro documental, no encontré, pero si alguno de ustedes sabe, me lo deja en los comentarios. Mentira, que me acabo de dar cuenta que son dos los documentales de Amazon. Uno es La chica que mató a sus padres, que es la versión de él, y el otro es El chico que mató a mis padres, que es la versión de ella. Y por alguna razón yo solamente puedo ver uno de los dos. Como siempre, linduras, déjenme sus comentarios qué piensan de esta historia. Y claramente si les gustó la narración y la historia, espero también sus corazoncitos. Y como siempre, nos vemos en el próximo caso.